Hola compañeros, después de haber publicado el reciente vídeo de la polentina de muda, hemos recibido cantidad de mensajes, sobre todo de compañeros del hemisferio sur, para que compartiéramos la receta y los ingredientes de la polentina de cría. Por lo tanto, como bien sabéis, el manejo de nuestro aviario va desde una muda hasta otra muda. No es la época en la que deberíamos de compartir este vídeo, pero como el vídeo ya lo tenemos hecho, ¿vale? Y para ayudar a todo el mundo del hemisferio sur que quiere nuestra receta y para compartirla ya, vamos a publicarla. Por lo tanto, habiendo aclarado eso, vamos a dar paso al vídeo. Hola compañeros, bienvenidos a Canaricultura de Calor, mi aviario. Continuamos con el manejo y en este caso seguimos con la alimentación. Y vamos a hablar de un producto estrella dentro de la alimentación y nutrición de nuestras aves, como es la polentina de cría. Para mí la polentina de cría es algo más que un alimento nutricional. Es un sentimiento, porque la receta de esta polentina es de un gran amigo mío que se llama Luigi Repetti. Y para mí es el ídolo que tengo en la canaricultura, ¿vale? Es lo máximo que yo veo dentro de la agricultura en cuanto a competición, en cuanto a selección y en cuanto a cría de aves de competición. Y por ello utilizar el alimento que él lleva utilizando más de 50 años, una receta que tendrá una antigüedad de por lo menos más de 80 años entre criadores italianos, pues es una maravilla. Yo la llevo utilizando los últimos 10 años. Dentro de estos 10 años he ido mejorándola, he ido probando cosas hasta que he llegado a esta receta en concreto, en la que creo que es una maravilla. Esta receta para mí creo que se podrá mejorar, seguramente se podrá mejorar, pero esta ahora mismo, la funcionalidad que tiene dentro de mi aviario es increíble, es maravillosa. Y para ello vamos a explicaros los ingredientes, de qué consta y cómo se hace, ¿vale? Lo primero que vamos a empezar es por el líquido. El líquido vamos a utilizar, el líquido es un litro en general, medio litro de agua y medio litro de leche desnatada sin lactosa. A esto añadiremos 2 cucharadas de azúcar, 250 gramos de sémola de trigo duro, 3 huevos y este macerado, que está compuesto de 3 ingredientes como son el aceite de oliva, el ajo y la cebolla morada. Las propiedades de este macerado, además de ser antibacterianas, antimicrobianas, antifúngicas, antioxidantes, antiinflamatorias, pueden llegar a cubrir los parásitos intestinales. Además de todo eso, es un excelente refuerzo para el sistema inmune del animal. Por lo tanto, este macerado unido en combinación a la leche, al azúcar, a la sémola de trigo, a los huevos que aportan vitaminas, minerales, aminoácidos, proteínas, toda esta combinación son un producto perfecto para la cría de las aves. Ahora me gustaría haceros un clip para explicaros cómo hacemos nosotros esta maceración. Vale, pues para el macerado este que os hemos dicho necesitamos aceite de oliva, cebolla morada y ajo morado. Del aceite de oliva, 300 mililitros, que ya lo tenemos aquí. Que lo ponemos en un tarrito de estos. ...300 mililitros. Ahora cogeremos los 3 ajos, los chafaremos y picaremos de forma pequeñita.
Quitaremos la capa dura. Introduciremos la cebolla en el aceite. Cerraremos. Y a partir de mañana, de aquí ya podemos utilizarlo. Compañeros, ya habéis visto cómo hemos hecho el macerado. Pues 24 horas después ya lo podemos gastar. 2 cucharadas de esto. Incorporaremos los 3 huevos. Batiremos con una cuchara. La pregunta que muchos compañeros hacéis es el tema de la pigmentación indeseada por la yema de los huevos. Si no queréis tener pigmentaciones indeseadas, pues quitarle la yema del huevo. Pero en ese caso también tendréis que quitar el aceite de oliva, porque también el aceite de oliva puede tener pigmentaciones indeseadas. Podéis utilizar otro tipo de aceite que no tuviera tantas. Una vez hemos mezclado bien el huevo, ¿vale? Incorporaremos 2 cucharadas de azúcar. Incorporaremos medio litro de leche. Y medio litro de agua. Moveremos bien movido. Y ya lo tendremos para cocinar. Ahora vamos a decir un truco o un consejo para todo aquel compañero que no sea capaz de atar bien la polentina a la hora de cocinar. Es ahora el momento de incorporar
esto que vamos a decir. Nosotros no lo utilizamos, pero como vemos que mucha gente no es capaz de atar y hacer una buena polentina, pues vamos a dar este consejo. Y es una lámina de gelatina neutra. Está dura. La cortáis así. La introducís a la mezcla, la movéis y ya la tenéis lista para cocinar. Así que vamos a hacer un pequeño clip, nos vamos a la cocina y continuamos. Bueno, compañeros, pues ya estamos en la cocina, ¿vale? Temperatura máxima, cazo antideslizante, paleta de madera, el semolino preparado. Vale. Ya tenemos puesto ahí. Le damos un par de vueltas, por si acaso la gelatina aún no se ha deshecho. Y ahora, sin que llegue a estar muy caliente la mezcla, porque si está muy caliente, lo que puede pasar, o lo que le ha pasado a mucha gente, es que se hace grumos. Porque conforme va cayendo la sémola, se hace grumos. Entonces, sin estar muy caliente aún la sémola, o sea, el líquido se va echando a la sémola. ¿Veis? Así poquito a poco se va moviendo. Se mezcla y no se deja nunca de mezclar para que no se pegue. Hemos echado todo el producto y seguimos moviendo. Esta cantidad que nosotros hacemos, pues viene costando, no llega a 10 minutos, unos 10 minutos como mucho, no llega. Se calienta antes. Lo importante es no dejar de moverla, ¿vale? Mientras está cocinando, porque si no se pegaría a la sartén. Al cazo en este caso. Entonces seguimos moviendo y moviendo. Bueno, pues aquí continuamos. 8 minutos después. Ya veis cómo está cuajándose. Si la habéis movido bien, no hace falta que se haga muy dura. Con que se coge bien así. No. Si se hace muy dura, os costará sacarla de aquí. Y luego no cogerá forma. Lo suyo es que quede bien perfecta. Y esté bien cocinada. Y que no dejéis de moverla. ¿Ves? Ya va saliendo. Una vez ya notéis que está así un poquitín más espesita, que tengáis manejo sobre ella, cogéis y ya es hora de ponerla al bol. Ya la tenéis, ahora hay que dejarla secar, la dejamos reposar aquí y después seguimos. Bueno, pues seguimos, ya la hemos dejado reposar. La movemos un poquitín para que no se pegue al suelo, está aún blandita, pero cogemos nuestro melotraquilato, hacemos así, subimos y le damos la vuelta. Ya tenemos la polentina.
comedero, por ejemplo. Cortamos así. Y luego así. Vamos, no vamos a cortar toda para que no se haga muy largo el vídeo. Ahora cogemos un trocito y se la vamos a poner a una pareja que está acabando de criar y así lo veis. Bueno, compañeros, pues ya habéis visto cómo ese macho faeo está alimentando con la polentina a sus crías. Nada más que decir, ¿verdad? Bueno, pues ahí está la receta, ahí está cómo la hacemos, por qué la hacemos y para qué la hacemos. Nosotros la utilizamos en precría y durante la cría, todos los días, todas las parejas tienen su trocito, para que puedan comer como ese macho le ha dado a sus crías. Así que, compañeros, polentina de cría. Un saludo.